Vamos a orar, Señor y Padre Santo. Padre, venimos delante de ti, rogando que nos hables, nos limpies, nos bendigas, nos fortalezcas, nos proveas lo que sea necesario, traigas arrepentimiento, pero por sobre todo, pon nuestros ojos en Cristo Jesús. Aumentanos la fe. Y a pesar de los múltiples defectos y debilidades del predicador, Señor, que tu ruego salga desde este púlpito. Que tu palabra, que Cristo Jesús llegue a la vida y corazones de mis hermanos y que haya un motivo de gozo increíble de lo que Cristo hizo, hace y está haciendo ahorita mismo en nuestras vidas. Señor, glorifícate en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, ten piedad de nosotros esta mañana. Amén. Mis hermanos, déjenme hacer la introducción. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si ¿ahí me escuchan bien? Sí, no tengo que... Ok. ¿Ustedes estarían de acuerdo conmigo si yo les digo que vivimos un tiempo de mucho individualismo? En donde cada quien está por su lado. Yo soy del 76. Yo no sé cuántos de ustedes sean... Tengo 40 años. En la época de los 80s, si ustedes tienen buena memoria, recuerda que la época de los 80 fue la última época donde se jugaba en las calles. Yermis, 5 huecos y taponazos y se había... ¿Recuerdan esa época? Los que no son de esa época, les estoy hablando en lenguas. No tienen ni idea de lo que les estoy diciendo. De verdad, niños, hubo una época donde jugábamos en las calles. Recuerdan que cuando llegaba el fin de año se cerraba la cuadra y todas las familias se unían y compartíamos todos una comida. Sí, y había un buen tiempo de compañerismo, era todo muy colectivo. En esa época solo había un televisor en la casa y era un televisor gigante de blanco y negro, uno para la casa. Y todos nos sentábamos a ver ahí y todos comíamos en la misma mesa, pero esos tiempos han cambiado. Si ustedes van a llegar a su casa, ¿quién se quiere encontrar un vecino para establecer una charla? Voy cansado, quiero ir directo a mi casa. Es más, en esa época, a eso los niños iban a ver, los que han visto El Chavo, había una frase célebre en El Chavo que decía, vengo a pedirle una tacita de azúcar, porque era muy común que la mamá lo mandara a uno, mire, me hace falta un ajito, me hace falta una cebolla, vaya y le pide a la vecina. Pero eso ya no se ve hoy. Ya no hay una vida colectiva o una vida social. Estamos en una vida muy individual. Ustedes pueden ver a una pareja perfectamente hoy en un restaurante y los dos están chateando o viendo redes sociales y están ahí, no hay nada que hablar, pero están dedicados. Hoy día hay un televisor en cada cuarto, ¿sí? Entonces ya no hay problema. Los que quieren ver hoy el partido, entonces ven en un lado, los que quieren ver muñequitos en otro lado. Entonces cada quien por su lado. Pero eso también nos ha llevado a que cada quien cree sus propios conceptos, sus propios pensamientos. No me importa lo que piensen los demás, no porque esté agradando a los demás, sino porque llega un punto en donde es mi vida, soy yo, y la vida hoy día se centra en uno mismo. Todo gira alrededor tuyo, todo gira alrededor tuyo, todo funciona alrededor tuyo, y nos hemos vuelto muy, muy individualistas. Hay un video, no sé si fue mi esposa, me lo mostró, de un accidente en China. No sé si vieron ese video en esta semana en las noticias, donde una mujer fue arrollada. Sí, no sé si lo vieron. Esta mujer fue arrollada, cayó y nadie decía nada, nadie se mosquea suena horrible. Nadie se preguntaba qué pasaba, pero lo peor de todo es que otro carro le pasó por encima a esta pobre señora y nadie se movía. O sea, es problema de ella. Ahora, ustedes dicen, eso es terrible, pero ya hemos hablado de esto, pero lo mismo pasa cuando hay un accidente de tráfico y ustedes van manejando y van llegando. Hay un deseo de mirar, no de bajarse a ayudar, sino de mirar. Y si hay sangre y si hay más miro, ¿no? Y el trancón no es porque la gente esté parando a ayudar, el trancón es porque la gente está morbosamente mirando qué sucede, pero no con un ánimo de eso. Ahora, ¿ustedes creen que ese individualismo ha afectado a la iglesia? Sí. Sí. Nosotros gozamos de una preciosa salvación individual, pero el Señor dice en su palabra que ha añadido a la iglesia los que han de ser salvos. Es decir, fuimos salvados en una forma individual, pero fuimos agregados a una iglesia, fuimos agregados a un cuerpo vivo en donde ahora el Señor nos llama que somos familia, ¿verdad?
Tenemos un increíble privilegio de ser salvos por su gracia, pero también tenemos un increíble privilegio de ser familia. Pero ese individualismo hoy día no nos permite tener esa comunión. Yo quiero ponerles a la Biblia, cómo habla de la iglesia. La Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. ¿En dónde está el cuerpo de Cristo? ¿En dónde? Están aquí sentaditos, ¿sí se ven? Ustedes son la iglesia. Somos la más increíble familia de ricos, pobres, inteligentes, no inteligentes, graduados, no graduados, que viven en el norte, en el sur. Pero a Dios le plació ser una familia en Cristo, aquí sentarnos, pero no vemos ese valor que Dios nos dio. Es más, algunos hermanos pueden pensar esto: mire, pastor, yo vengo de una iglesia que no era bíblica, no era de sana doctrina, pero allá trabajábamos, eras comprometidos, íbamos 3 veces a la semana a la iglesia. Si el pastor nos citaba a las 5, íbamos a reuniones de liderazgo, traíamos personas a la iglesia, había un fervor. Pero pastor, llegamos a una iglesia bíblica de verdad, ¿y por qué todo eso se fue al piso? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué no hay esa misma pasión? ¿La culpa es de la iglesia? Antes, mi hermano, lo que te motivaba a hacer todo eso era porque Dios iba a bendecir tu desempeño. Ahora sí me va a llegar la bendición. Y yo no sé si ustedes tuvieron esa famosa reunión de liderazgo donde estaban todos y mira, el hermano Diego trajo 10 almas para el Señor. Y, amén, qué bueno. Y la hermana 2, no sé, no tiene ni el Espíritu Santo, se va derecho. Entonces yo quería llegar a esas reuniones trayendo personas y buscando mi buen nombre. Y si ustedes tuvieron ese grupo de los 12, entonces ya están llegando cerca de esos 12 ungidos del Señor, pero voy como en el puesto 144 y voy subiendo en esa multinivel. Eso trae mucho orgullo, ¿no? Y si el pastor me exalta, mucho más. Todo eso funcionaba increíble porque era mi gloria la que estaba siendo exaltada. Ahora, si me permiten, estamos en una iglesia bíblica por la misericordia de Dios. Cristo pagó perfectamente por todos nuestros pecados y solo la gloria de Él. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos salvó por su infinita gracia, nos ama con amor eterno a pesar de nosotros, no por nuestro desempeño, nos amas por el desempeño de Cristo Jesús. ¿Eso no es más motivación? ¿Qué dicen ustedes? No hay un agradecimiento más fuerte en donde, Señor, de verdad, entender que antes yo creía que perdía la salvación. Como dicen algunos teólogos, era como esa florecita, hoy me ama, mañana no me ama, hoy me ama, mañana no me ama. Y ahorita tenemos una vida en Cristo Jesús, que lo único que dice es que me ama, que nadie me va a arrebatar de su mano, y eso entonces hace que nos minimicemos y nos durmamos. Una hermana me dijo ahorita, y quiero aprovechar, una hermana en Jamundí me dice, pastor, yo quisiera hacer más cosas, pero como es por gracia y no por obras, entonces me confundo. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cuántos tendrán esa confusión aquí? Como la gracia y las obras, cuando yo no sé si pudieron verlo hace 8 días, 15, que la fuerza motora de las buenas obras es la gracia y que somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, si hay ministerios, si hay evangelismo, si hay cosas que hacer, la única motivación por la que no vengas o no aproveches o no estés sirviendo es porque no quieres. No hay otra razón. Y tenemos que arrepentirnos es la iglesia. Mira, esta iglesia está llena de debilidades, pero aún con debilidades es la iglesia de Cristo. No hay iglesia perfecta. ¿Saben por qué no hay una iglesia perfecta visiblemente hablando? Porque tú estás en ella. Gracias, mi hermana. El primer regalo de hoy. Entonces, mis hermanos, tenemos una increíble bendición de ser salvos por gracia, pero tenemos una increíble bendición de ser parte de esta familia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de pecadores, como bien decía el hermano Diego, pero redimidos. Y que Dios permite que sus muchas idiosincrasias, de sus muchos trasfondos, sean una familia en Cristo. ¿Se han puesto a pensar que esta iglesia está solamente por la sangre de Cristo? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿O qué estaríamos viviendo nosotros? ¿O quiénes estaríamos hasta ahora terminando el día de fiesta por la vida que llevábamos? Entonces,
Mis hermanos, hoy, si Dios permite, vamos a ver el valor de la iglesia a partir de Efesios 2:11. En sus Biblias, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si fuéramos a hacer una división sencilla para sus mentes de Efesios capítulo 2, podemos dividirlo en dos partes, del 1 al 10 y del 11 al 22. Del 1 al 10 habla de una salvación individual, de donde nos sacó Dios, muertos en delitos y pecados. Pero a partir del 11 hay un cambio en donde vamos a hablar de la salvación en un proceso redentivo como pueblo, como personas formando un grupo. Entonces, versículos 11 al 12, vamos a ver esto. Lo que nosotros los gentiles éramos sin Cristo. Del 13 al 18 del capítulo 2 vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hasta ahí llegué. El próximo domingo vamos a ver del 19 al 22 lo que Dios sigue haciendo en nosotros. Hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 11 inicia con una palabra que une los primeros 10 versículos. Dice, por tanto. Es decir, lo que dice del 1 al 10 tiene mucha relación con lo que viene a decir. Ese por tanto, que nos está recordando de los versículos anteriores, que somos salvos solo por gracia, que Dios nos amó estando muertos en delitos y pecados, y que vivimos en buenas obras porque para eso fuimos diseñados y Dios las preparó de antemano. ¿Ok? Verso 11, por tanto, viene el primer mandamiento, porque Efesios 1, todo el capítulo, y Efesios 2, 1 al 10, es todo lo que Dios ha hecho. Te escogió antes de la fundación del mundo, te adoptó, te hizo hijo, te hizo heredero, todo lo que Dios hizo. Pero en el verso 11 aparece el primer imperativo, el primer mandato. Por tanto, acordaos. ¿Acordarme de qué? De lo que éramos en otro tiempo. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, no solamente Dios nos salvó en un momento muy difícil, sino que hay algo más grave, más desolador que estar muerto en delitos y pecados. No quiero decir que eso no sea fuerte, pero hay algo que el apóstol Pablo nos pide recordar no solo de dónde te sacó Dios, sino tu situación como gentil delante de Dios. Versículo 11, por tanto, acuérdense, Efesios, Iglesia Betania en Cali, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No solo estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos absolutamente nada que ver con el pueblo de Dios. Ahora esto que vamos a empezar de ver aquí en adelante suena muy como fuera de tiempo a nosotros. ¿Ustedes han visto, hermanos, películas donde se ve la esclavitud? ¿Han tenido la oportunidad de ver documentales o películas en donde ustedes ven eso y se cogen la cabeza y dicen, yo no puedo creer que eso haya pasado en la historia, yo no puedo creer que ese tiempo lo hayan vivido? Más o menos vamos a ver algo así, vamos a ver la hostilidad, la rabia, el odio que había ante el pueblo de Dios, no todos, con los gentiles. Todos los gentiles, perdón, el pueblo de Dios era el pueblo del pacto. Dios les concede una señal de circuncisión, Dios les concede profetas, Dios les habla directamente a ellos, pero ¿qué pasó con el resto del mundo gentil? No tenía nada que ver, absolutamente nada que ver. Nada, todo el mensaje era para los judíos, los profetas para los judíos, los milagros para los judíos, las señales para los judíos, pero en vez de los judíos ser agradecidos y cumplir la comisión que se les dijo, en ti serán benditas todas las naciones, se cerraron. Y los judíos se volvieron altísima, hermanos, no todos. El pueblo judío se hizo altísimamente orgulloso. Aparte de que tenían ellos solo la verdad,
¿cómo le decían a los gentiles? ¿Recuerdan? Históricamente, perros. Es bien despectivo. Es muy despectivo. Era al punto del desprecio que un judío no podía entrar en la casa de un gentil, siendo iguales de carne y hueso, pero al momento que un judío entraba a la casa de un gentil, quedaba ceremonialmente contaminado. Y era tan fuerte eso, cuando el Señor Jesús fue apresado y lo llevaron a la casa de Caifás, el primer juicio que le iban a hacer al Señor, esos fariseos y sacerdotes no entraron al juicio porque ellos no se querían contaminar, porque querían celebrar la Pascua. O sea, la Pascua representa a Cristo y ellos quieren matar a lo que representa la Pascua. Era un odio, un aborrecimiento. Ellos tenían la verdad y a los gentiles se las negaban. Entonces, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, o sea, era un término despectivo. Ustedes son menos que nada. Ahora, no solamente teníamos ese roce con los judíos, hablando de los gentiles de la época. Versículo 12, mira lo que dice Pablo, por favor. Efesios 2:12. En aquel tiempo, primero, estaban sin Cristo. 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. Y 4, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quiero, para que tenga un poco de connotación, piensen por un segundo. El Señor hace la gran comisión, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué hubiera sucedido? Y estoy especulando. ¿Qué hubiera sucedido si no llega ningún misionero a Colombia? ¿Qué estaríamos adorando? Conociéndome, yo hubiera sido Hare Krishna. Yo estudié eso y me gustaba mucho y ya me veía con la colita aquí pegada. O yo no sé cuántos de ustedes estarían ahorita mismo en Nirvana abrazando los árboles. ¿Sí? O cuántos estarían listos para ir a UGA a pagar yo no sé cuántas peticiones y promesas. ¿Me explico? Como gentiles estábamos lejos de todo lo que fuera Dios. Pero a Dios, más adelante vamos a ver, le plació hablar. Entonces, estábamos sin Cristo. Ustedes y yo no teníamos ni idea que había la existencia de un Mesías. No teníamos ni idea de la existencia de Génesis 3:15, que venía un Salvador. Estábamos lejos de eso. No teníamos ni idea de ritos ni ceremonias que ocurrían en el templo. Nada de eso era nuestro. Nosotros estábamos lejos de todo eso, alejados de la ciudadanía de Israel, no solamente por no ser el pueblo escogido, sino que ese mismo pueblo nos aborrecía. No teníamos ni idea. De ese pueblo judío desciende nuestro Mesías, y los judíos llenos de fe, nacidos de nuevo, estaban esperando ese Mesías. ¿Qué estaríamos esperando nosotros si no conociéramos el evangelio por medio de los misioneros? ¿Qué estaríamos esperando? Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No hubiéramos tenido ni idea, porque todas las promesas las hizo Dios al pueblo de Israel y el pueblo de Israel las cogió para ellos y punto. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando la Biblia dice sin Dios en el mundo, porque el único Dios verdadero es Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué Dios teníamos nosotros? ¿Qué Dios hubiésemos tenido? ¿O qué Dios tiene la gente cuando no sigue al Dios verdadero? Y ustedes pueden encontrar un poco de locuras. ¿Qué era lo único que seguro que teníamos nosotros? La muerte. Y algunos decían, bueno, el infierno es esta vida. Yo creo que me muero y me aniquilo y no pasa absolutamente nada. Seguíamos cosas de yeso, de piedra, estampita, filosofías raras, a veces hombres locos con enseñanzas bien retorcidas. No teníamos el más ápice de esperanza. Es decir, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que estábamos excluidos completamente de todo eso. De verdad, si a Dios no le hubiera placido, y lo digo con la humildad de todo el caso, de establecer una iglesia bíblica, ¿en dónde estaríamos? Tal vez muchos con esos dolores de pierdo mi salvación, gano mi salvación, frustrados porque la única forma de que Dios me salve es que yo tenga que diezmar y primicias y pactos y hasta... Dios tuvo misericordia, ¿o no? Y Dios tuvo misericordia de empezar una iglesia
de anunciar el evangelio. Esta semana me llama alguien de Cerrito Valle y me dice, ¿es posible que funden una iglesia allá? ¿Es posible que inicien un grupo allá? Y uno dice, bueno, quiera el Señor que nos duela, porque alguien alguna vez vino a Colombia. Los que son más antiguos de mi edad, yo no sé si alcanzaron a vivir la época de la guerra entre liberales y conservadores en Colombia, esa guerra fuertísima. Pero en esa guerra fuertísima, lo que más mataban eran los pastores y misioneros que venían a Colombia a predicar el evangelio. Ustedes y yo estamos sentados bajo mucha sangre, bajo muchísima sangre, bajo muchísimo sacrificio. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, trayéndonos la verdad. Amén. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos nada que ver con todas esas promesas que Dios había establecido, pero que se habían quedado solo con un pueblo. Ahora que somos ahora en Cristo, Efesios 2:13, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 13. Y es como Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, ahora en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hermanos, ¿qué tan lejos estamos cuando el Señor dio la gran comisión en Jerusalén? ¿Recuerdan ese momento? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Y en esa petición estaba Colombia. En esa petición estaba Cali. En esa petición estaba ustedes. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo, somos ciudadanos del pueblo de Dios. Los pactos y las promesas que Dios hizo a todo el pueblo de Israel, ¿de quién son ahora? ¿De quién son ahora? Nuestras. Tenemos una esperanza segura y gloriosa. Miren, hay un hermano de aquí de esta congregación, él se fue a los Estados Unidos para rehacer su vida, pero por cosas del pasado él tenía pendientes con la justicia. Al llegar a Estados Unidos lo apresaron y lo metieron a la cárcel. Entonces, obviamente se levanta en todos nosotros, eso le pasa por necio, en fin. Dios le permitió a este hombre reconciliarse con todos sus hijos en los Estados Unidos, que no lo querían. Y un hijo de él murió la semana pasada, Carlos. Le dio un infarto, tiene como 34 años, murió. Pero lo más interesante de la muerte de ese muchacho fue que ayer en el velorio se levantó su esposa a hablarles de Jesús, no como pastora. Nadie sabía que ese muchacho estaba en Cristo. Nadie. Cuando todos se enteraron en el funeral, así serían de unidos, y su padre manda una carta que se lee hoy, el gozo de este hombre de haberse reconciliado con sus hijos, pero lo que Dios tuvo que hacer, que no es como uno quisiera, pero Dios en su soberanía hace cosas tan increíbles, pero que ese hombre sabe que se va a volver a ver con su hijo. Su hijo murió en el Señor. ¿Y saben? Porque alguien le llevó el mensaje. Amados, ustedes son conscientes de lo increíblemente afortunados en medio de una generación gentil que ustedes y yo conozcamos el evangelio. Y saben que es duro para mí que tal vez actuemos como los judíos. Somos orgullosos porque tenemos la sana doctrina y tenemos la doctrina de la gracia. Y entonces le negamos la verdad al mundo cuando Pablo dice, ay de mí, si no predico el evangelio de su gracia, el evangelio de la restauración, porque hay muchos gentiles dando la vuelta, abrazando árboles, que son aún nuestra familia y no lo saben aún, porque tal vez también tenemos la misma connotación judía. Yo no, esos hacen tales, no, espérese, usted es lo que es por la gracia de Dios, no es más, no es más. Estábamos lejos y Cristo nos acercó. Su sangre nos reconcilió con el Padre. Su sangre nos reconcilió los unos a los otros y su sangre le permitió a este hombre en la cárcel reconciliarse con sus hijos, que unos días atrás no querían nada que ver con él.
Versículo 14, ¿cómo hizo esto el Señor? Efesios 2:14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, por favor, cuando la Biblia dice, aquí la Biblia no nos está diciendo que Cristo nos dio paz, no. Él es nuestra paz. Él es la fuente de paz para con Dios y para con los hermanos. Él es la fuente de amor para las buenas relaciones. Él es nuestra fuente de donde sale todo lo bueno que somos nosotros. Él no nos dio paz, Él es nuestra paz. ¿Y qué hizo el Señor? Mira, que de ambos pueblos hice uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. Y el apóstol Pablo está usando una ilustración de algo que es real en el templo en Jerusalén. En el templo de Jerusalén hay un muro o un atrio especial hasta donde pueden llegar los gentiles. No sé si ustedes sabían eso. Los gentiles pueden llegar hasta cierto lugar. Y el Señor dice, ese muro lo tumbé. Obviamente no se tumbó físicamente, está hablando espiritualmente. Lo curioso, mis hermanos, era qué era lo que decía el muro en un pliego en griego y en latín. Les quiero leer lo que decía ese letrero. Ningún extranjero puede pasar esta barricada que rodea el santuario y su contenido. Cualquiera que fuere sorprendido haciéndolo será el único responsable de su muerte. La verdad está en ese templo, la verdad está siendo predicada. Y los gentiles que se acerquen y pasen los matan. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Esa barricada, ese odio que había con los que tenían la verdad y aquellos que no tenían nada que ver con la verdad, ni con la promesa, ni con el Mesías. Hermanos, ¿cuál sería nuestro Mesías si no hubiera llegado el evangelio a Cali? ¿De qué estaríamos aferrados? ¿A qué le estaríamos adorando? El Señor dice, yo derribé ese muro y soy su paz. La paz entre judíos y gentiles, la paz entre Dios y los hombres es Dios mismo. Dios la derribó. Y eso de nuevo hace la hostilidad que hay entre judíos y gentiles era fuertísimo. Ustedes y yo no vivimos eso, o no sé si alguno lo esté viviendo, pero en esa época era terrible. La verdad está rodeada y el que se acerque a la verdad, lo matamos. Hermanos, yo quiero ser muy enfático en esto. ¿Saben por qué somos uno en Cristo? No solamente porque tengamos ciertos dogmas. Es decir, como creemos ciertas cosas, entonces estamos unidos en Cristo, porque entonces lo que nos une es una doctrina. No, una doctrina no nos une. ¿Qué nos une? Cristo. No nos une una violencia como los musulmanes o el marxismo, en donde usted tiene que pertenecer aquí o lo matamos. No nos une la coerción. Nos une Cristo. Yo no sé cómo hacerles ver esto, pero aún entre nosotros podemos tener ideas diferentes, pero somos hijos de Dios. Y Dios nos está limpiando, purificando. Y aún Dios, hermanos, aún entre nosotros hay barreras que uno puede levantar. El que no cree como yo, el que no piensa como yo. Aún en el matrimonio, miren, déjenme hablarles de esto. ¿Cuál es el mayor problema del matrimonio? ¿Cómo se llama eso que nos causa luchas terribles en el matrimonio? Pecado. ¿Y saben cuál muro se levanta en medio de eso? No se levanta el pecado para atacarlo, se levanta, usted tiene que cambiar para que seamos felices. Y levantamos muros entre nosotros. Y el Señor dice, mira, yo soy tu paz. Yo soy tu paz, yo soy tu fuente. Yo ya derribé todo eso que los mantenía desunidos. Hermanos, ¿cómo la derribó Cristo? Efesios 2:15, por favor. ¿Cómo lo derribó Cristo? Aboliendo en su carne, ¿qué? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, creando, haciendo la paz. ¿Quién hizo esto? Ustedes no vinieron aquí porque quieren conocer la sana doctrina, o no estamos aquí porque aquí no se hace ese falso evangelio de la prosperidad. Aquí estamos porque Cristo nos dio vida. Estamos porque Cristo nos dio vida. ¿Cómo lo hizo esta unión de este pueblo? Dice la palabra de Dios, aboliendo en su carne, en la cruz, deshaciendo, destruyendo
inutilizando las ¿qué? Enemistades. O sea, el odio que había entre un judío y un gentil, el judío porque lo creía perro y el gentil lo creía como, diríamos hoy día, ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto. Ustedes son lo peor que le pasa a esta humanidad, son odiosos a morir. Y Dios dice, cuando yo morí en la cruz, yo maté esas enemistades, van a verlo ahorita. Pero también dice que el Señor deshizo, destruyó, inutilizó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué era lo que mantenía dividido al pueblo de Israel de los gentiles? No me toque porque usted es inmundo, no le hablo porque usted es inmundo. Todo lo que es ritual, todo lo que es ceremonial, todo eso es lo que hacía que hubiera una adversión. Aquí no está hablando de la ley moral de Dios, porque no matar es tan aplicado a los gentiles como a los judíos. No robar es tan aplicable a los judíos como a los gentiles. No era la ley moral lo que hacía división entre gentiles y judíos, era la ley ceremonial y civil que había en la ley moral de Dios. Falta el día de reposo, lo matan. Es un hijo rebelde, lo matan. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, todo era muerte. No se circuncida, lo matamos. Va a coger algo del anatema, lo matamos. Ustedes y yo hemos incumplido tanto la ley de Dios. ¿Saben por qué no estamos muertos? Porque ya mataron a Cristo. Toda la maldición de cada desobediencia suya y mía, cada rebelión, cada palabra, cada necedad, cada estupidez, cada tontada, fue cargada sobre Cristo en la cruz. Él abolió en su carne reglas, regulaciones, no toque, no coma, no lleve. Y lo curioso es que a veces queremos levantar esas mismas regulaciones entre nosotros. O sea, el Señor quita todo aquello que nos divide. Hay congregaciones que son dignas de misericordia, donde si la mujer se corta el cabello, no puede entrar a la iglesia. ¿Cuántas de aquí no podrían entrar? ¿Te imaginan eso? Si te maquillas, no eres de Dios. Y estoy hablando de cosas que ustedes han escuchado. Y que con vestidos, sí, señor, y se le ven los tobillos, hermana. Es así en muchas ocasiones. Dios derribó lo que nos separaba y nosotros como hombres seguimos levantando. Ustedes se encuentran con un adventista y un adventista no te habla de Cristo. No te presenta a Cristo, te habla del sábado. Y si usted no guarda el sábado, usted no es de Dios. Y si se encuentra con un testigo de Jehová, él no habla de Cristo, él habla de Jehová. Y no habla de otra cosa sino de Jehová. Y defienden esos muros y sus muros que son creaciones de hombres. Cristo dice, yo morí por todo eso, perdón. Y nosotros la seguimos levantando, aún conociendo las verdades del Señor. Solamente piensen en esto. ¿Por qué no se juntan con algún otro hermano de la iglesia? Bueno, pastor, para serle honesto, ese hermano es muy quisquilloso. Porque hay cosas que yo tengo libertad de hacer, y yo no las veo mal, pero él sí. Entonces, yo sé que eso es una realidad, pero eso es un muro para dividirnos. Hermanos, yo estoy pensando seriamente el próximo domingo hablar sobre la gracia y la vida de gracia, porque por alguna razón, por más, como bien decía el anciano, venía escuchando la escuela bíblica familiar, el evangelio solo se entiende por gracia. Las verdades de Cristo solo se entienden por gracia. Veíamos que el apóstol Pablo, ayer veíamos con la escuela de predicadores, cómo el apóstol Pablo corrigió a Pedro con el evangelio. Pero aún a pesar de todo eso, yo quiero corregir la carne con mi carne. Y solo se siembra corrupción. El evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación y para santificación. Descuídenlo y se levantan las paredes de la carne. De verdad. Efesios 2:15, aboliendo el Señor en la cruz, en su carne, las enemistades. O sea, ese odio que había, yo no solamente lo reconcilio con el Padre, sino entre ustedes lo reconcilio.
y todas esas cosas que los mantenían aborreciéndose unos a otros de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo, en él, los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios hizo eso contigo y te trajo a esta iglesia. Hermanos, la idiosincrasia de cada uno, la personalidad de cada uno a veces choca el uno con el otro, pero somos familia en Cristo Jesús. Y levantar muros necios y tontos, cuando el Señor ya los derribó, es pecado. Versículo 16. Y mediante la cruz, ¿qué hizo? Reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en esa cruz, ¿qué? Las enemistades. Miren, nosotros vivimos en un país bien polarizado. Entonces yo no quiero hacer ni nada, sino si un político habla, ustedes ven que se forma una guerra entre uribistas y los de Santos. No solamente hoy yo no sé cuántos de ustedes tengan expectativa de que irá a pasar. Es un partido de fútbol, es un juego. ¿Cuántos de ustedes les dan bonificación por si gana alguien? Yo no sé si ustedes reciban, si gana uno, entonces le llega la camiseta autografiada y le llega $1.000.000 por no, a nadie. Pero esas cosas tan simples levantan tanto odio, tanto aborrecimiento. Escuchaba esta misma semana que unos hombres se metieron a una cancha de fútbol y amenazaron a los jugadores y al director con un cuchillo. Y le dije, usted tiene que hacer esto y estos cambios para el próximo partido. Y, ¿qué? Esto es un juego. Peleas entre los barrios. Hay barrios en donde usted no se puede cruzar de otro porque si se pasa hay un francotirador o lo que sea. Peleas entre colegios, peleas entre padres e hijos, peleas entre el mismo matrimonio. Es más, aún hoy día puede haber peleas en sus hogares terribles, fuertes. Y lo único que trae reconciliación es la cruz de Cristo. Lo que necesitan las barras bravas no es una fuerte regulación del Estado. Es una fuerte predicación del evangelio de la gracia de Dios, que eso sí los puede reconciliar de una vez y para siempre. Ahora me avisan que iba a ir a predicar hoy allá. Solo Cristo puede reconciliar el hombre con el hombre. Solo Cristo. Es más, solo Cristo puede arreglar tu matrimonio hoy. Ayer tuve una consejería con un matrimonio y no está aquí ni... Hace 15 días, 20, les acompañé a comprar la argolla y estaban contentos. Ayer tuvimos la reunión. No están aquí. Estoy asegurándome. Y tenían una cara horrible, una cara. Y yo, ¿están bien? Y no. Ah, perdón, sí, estamos descansados. Y le no, usted no está cansado, usted está mal. Y, hermana, tú eres feliz. ¡Pum! Se agarró a llorar. Ayer se acabó el matrimonio, o sea, las intenciones de casarse. Y se levantaron muros fuertísimos de incomprensión, de odio, de rabia, de usted se me mete, usted no me respeta, y rabia. Y yo le decía, hermanos, el problema es el pecado, el problema no son ustedes dos. No estoy diciendo que estoy librando responsabilidad, pero a veces en vez de atacar el pecado, que es nuestra fuente de dolor, atacamos es al pecador. ¿Y cómo se ataca el pecado? Con el evangelio. ¿Sí o no? Con el poder de Cristo, porque es su sangre la reconcilió con él y es su sangre la que nos permite tener paz entre nosotros y las que nos permite amarnos los unos a los otros. Hermanos, la raíz de los problemas en todos nosotros es el pecado. Si la solución fuera una esposa nueva, un hijo nuevo, una iglesia nueva, eso es un desconocimiento de la obra de Cristo Jesús. Porque Cristo puede matar las enemistades hoy en sus hogares. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué más hizo Cristo? Efesios 2:17, por favor. Miren lo que más hizo Cristo por nosotros los gentiles. Verso 17. Perdón, vamos a leer desde el 16. Dice, y mediante la cruz, Él reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quién vino y anunció las buenas nuevas de paz a los efesios? Cristo. ¿Cuándo hizo eso?
Dime. A través del apóstol. ¿Están de acuerdo? Porque el Señor Jesús nunca salió de la región de Palestina. Pero esto es muy interesante y yo quiero que esto coja mucho valor entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar fielmente el evangelio, fielmente las escrituras, ¿quién estaba hablando? Voy a decir algo. ¿Ustedes creen que Cristo hable de este púlpito a pesar de muchas cosas? Yo no estoy diciendo el gran, no. Ustedes se alcanzan a imaginar San Juan 10:16, perdón, 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros reconciliados. Y hablaba con los hermanos ayer, porque hay un problema muy fuerte en los predicadores y en los pastores, muy fuerte. Dígale a un predicador que no presenta el evangelio y va a tener un enemigo. Se molestan, se enfurecen. Y yo pienso, yo soy solo un embajador y no saben cuánto tiemblo de que ruego que salga de aquí sea ruego del Señor. Y cuando las cosas que salen de mi boca no son conforme a la voluntad de Dios, gracias a Dios hay hermanos que me dicen y puedo corregir. Pero si la palabra es fielmente predicada, ¿quién está hablando? Cristo, por el poder del Espíritu Santo está hablando. O sea, el Señor no solamente alcanzó a los efesios, sino los alcanzó a ustedes. Cristo mismo vino y les predicó a través de un misionero, a través de un evangelista, a través de un obrero fiel de la palabra de Dios. ¿Cuánto más debe levantar en nosotros el deseo de orar para que los que se paren aquí sean cada vez más fieles? Hermano, yo reconozco delante del Señor que hace unos años atrás yo era un moralista y un legalista a morir. Y ponía cargas que ni yo mismo podía llevar. Ni puedo. Pero Cristo es suficiente. Su evangelio es sumamente poderoso. Entonces vino él mismo y anunció las buenas nuevas. Pero Lucas 10:16 dice esto, escuchen bien. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lo que sucede aquí, cada vez que nos congregamos, no es una cosa ligera. Es Cristo mismo hablando a su iglesia. Y cuando se desprecia el venir a la iglesia, no están despreciando ni al predicador, ni al grupo de alabanza, ni a los ancianos, ni al que hace aseo. Están despreciando a Cristo mismo. ¿Ustedes creen eso? Yo sí. Yo les ruego, casi nunca pido nada, pero yo les ruego, oren por mí, por los ancianos o por los pastores, para que cada vez seamos menos desleales y más fieles a la palabra de Dios. Entonces, Javier Gil hoy, esta mañana, tiene una responsabilidad grandísima en sus hombros, pero gracias a Dios vengo en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de su palabra y su evangelio. Pero ustedes también tienen una responsabilidad muy grande de orar y de escuchar. Cuando nosotros estamos hablando de miren, no se paren, no interrumpan, no es porque estén ofendiendo al predicador, es porque Cristo está hablando a su iglesia. Está hablando a su iglesia. Son ciudadanos porque yo los hice ciudadanos. Son mi pueblo porque yo los hice mi pueblo. Y yo vengo aquí, dice el Señor, a consolarlos, a animarlos, a fortalecerlos, a limpiarlos. Pero también tenemos un problema, ¿no? El problema es que podemos llegar al punto de, mire, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Y entonces a veces amamos más el don que el mensaje. Debemos amar ese el mensaje. No importa quién lo diga. Esto es una experiencia bien bonita. Hace 8 días predicó el pastor Daniel y se jaló un sermón. Bendito sea el Señor. El solo hecho de que veamos más grande la obra de Cristo que mi pecado, y sabemos que es verdad. Pero un precioso hermano dijo, pastor, ese día no había luz, no estaban los ventiladores prendidos, y aparte de eso el pastor Daniel habla bajito. Yo dije, ese día me voy a quedar dormido. Y a Dios le plació todo lo contrario, hablar a través de él poderosamente, exaltar a Cristo. Entonces no se trata ni de micrófonos, no se trata ni de instalaciones, se trata de Cristo y su fidelidad.
Y necesitamos orar a ese Cristo y su fidelidad para que tengamos hombres fieles que prediquen el evangelio delante del Señor. Y no me deja mentir, si me equivoco, búsqueme, porque yo soy solo un embajador, no soy dueño del mensaje. Necesitamos son más embajadores humildes a la palabra del Señor que prediquen a Cristo. Verso 18, terminemos. ¿Qué más hizo Cristo? Esto es preciosísimo. No solamente nos trajo el evangelio, sino el 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La palabra entrada en griego es esto. Denota acceso con el que se asocia el pensamiento de libertad para entrar mediante la ayuda o el favor de otra persona. Esto no dice mucho. ¿Ustedes han leído el libro de Esther en el Antiguo Testamento? Está en la Biblia, es una mujer, se casa con un rey y resulta que el rey quiere mandar matar al pueblo de Israel y la mujer toma una decisión de ir a la presencia del rey, pero en ese entonces, si entra a la presencia del rey sin permiso, la pena es la muerte. Solamente que el rey coja su cetro de oro y lo incline, le perdona la vida. Nosotros no podemos ir a la presencia del Señor, pero en Cristo el Señor ya inclinó su cetro. Ahora, no solo eso, déjenme ir un poco más allá. ¿Saben cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Saben cuántas veces podemos entrar hoy? ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. O sea, Cristo me dice, ven, Señor, me siento mal, yo sé que te sientes mal, por eso necesitas ir. Señor, pero no soy digno, yo te hice digno. Te toma de la mano, te lleva al lugar santísimo. Mira, mi padre ya bajó el cetro. ¿Qué necesitas hablar con papá? Cristo me dio la entrada, solo cerrando los ojos, a la presencia del dueño del universo para pedirle lo que yo quiera, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, no van a creer que. Dice Hebreos que yo puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente. Ustedes se alcanzan a imaginar. Cierran sus ojos y por la obra de Cristo yo estoy ya en el trono de gracia delante del dueño de todo. Y aparte de todo le puedo decir, papá, papá, increíble. Nadie en sus propios méritos ni siquiera puede llegar a la puerta de ese lugar santísimo. Pero Cristo tomó todo en la cruz, llevó toda la ira y hoy me dice, el cetro está abajo y puedes ir al Padre todas las veces que quieras, las veces que necesites, porque ya tenemos entrada libre al lugar santísimo. ¿Ustedes, amados, creen eso? ¿Eso no les anima a orar? ¿A tener una comunión íntima con el dueño de todo? Yo recuerdo hace unos años cuando el presidente Uribe iba a estas comunidades y todo el mundo iba a hacerle una petición, ¿no? Presidente, quiere una casa, ministro, désela. Es un hombre. Ahora puedo ir al dueño de todo. Yo no sé si ustedes maximicen esto, pero el Señor me dice, y por medio de Cristo, tú tienes entrada ya a ese lugar. Con tu papá. No solamente a pedir, sino a ser limpiado, a ser perdonado. Es más, hermanos, podemos ir ahorita mismo y decir, Señor, yo te pido perdón porque he levantado barreras. He levantado barreras en mi propia casa. Hermanos, qué increíble lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Qué cosa tan increíble. El evangelio, no sé ustedes, pero el evangelio me da la oportunidad de levantar mi mano y decir, Señor, sálveme. El evangelio no se trata de, bueno, pastor, de ahora en adelante, no. El evangelio es creer lo que Dios dice hoy y eso me va a llevar a la obediencia por su gracia infinita obrando en mi propia vida. ¿Por qué Pablo quiere recordarles de dónde lo sacó Dios a los efesios y a ustedes? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Nuestra tendencia es a
ir creciendo en orgullo. Porque Señor, yo sé que tú me salvaste cuando yo estaba muerto. Pero ahora tú me debes amar mucho, Señor. Tú me debes, soy tan obediente, Señor. Ya no soy como este otro, como este otro. Pero también quiero hacer la claridad por una hermana que me hablaba ayer. La gracia de Dios de ninguna manera estimula a vivir una vida como se le dé su regalada. Y si alguien dice, bueno, pastor, bueno, yo puedo pecar porque ya Dios me perdonó, tú no tienes idea de la gracia de Dios. Ni idea, ni idea. Porque el que mora en ti es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y es el mismo que nos contrista y nos dice, no ofendas al Santo Dios. Y nos lleva al arrepentimiento. ¿Y saben a dónde me lleva? Al lugar santísimo. Papá, ¿me perdonas? ¿Me limpias? Y el cetro está abajo. ¿Saben qué le dijo el rey a Esther? Si me pide la mitad del reino, será tuyo. ¿Saben qué dice el cetro? Ya el reino es tuyo. Tú eres mi heredero. Tú eres mi niño. Yo te adopté. Eres de mi familia. ¿Qué necesitas, Javier? ¿Qué necesita la iglesia Betania hoy? ¿Qué necesitamos hoy? Fe para creer que lo que la Biblia dice es verdad, hermanos. Fe para creer que la Biblia dice es verdad. No necesitamos más barreras, no necesitamos más odios. Y que Dios nos ayude para combatir el individualismo. Porque ustedes son mi familia en Cristo. Gústeles o no, van a seguir viendo este rostrico en la eternidad. Pero ya sin arrugas, sin barriga. Ustedes pueden verse un ratico, pueden ver que se van a ver en la eternidad. Que Dios nos conceda unirnos en lo que Cristo hizo, no en lo que yo creo, pienso o hago. Pero que lo que yo creo, pienso y hago sea para reflejar a Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo es suficiente. ¿Qué dicen si cerramos los ojos y vamos al lugar santísimo ya mismo? Señor, Papá, para que esta iglesia esté aquí hoy, tú masacraste a tu Hijo por todos y cada uno de nuestros pecados. Y por gracia nos adoptas. Y no solo nos adoptas, sino que nos das el beneplácito, el gozo, el increíble privilegio de tener una comunión íntima contigo. A veces, como enseñaba nuestro anciano Rodrigo, que podemos estar a los pies de Jesús. Hoy no solo podemos estar a los pies de Jesús, a los pies de tu trono. Oh Rey de Reyes, escucha nuestra plegaria en esta mañana y aumentanos la fe para creer que tú eres el Padre que dices ser, para creer todo lo que Cristo hizo ya por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos. Señor, no permitas que nos volvamos con un corazón orgulloso, como muchos de nuestros hermanos judíos, y nos volvamos pretenciosos. Señor, hay hermanitos nuestros y hermanitas que están lejos aún, sin esperanza y sin Dios. Danos un corazón misionero, Señor. Bendice nuestras finanzas para apoyar misiones. ¿Alguien apoyó a alguien para venir a Colombia? ¿A quién vamos a apoyar nosotros? Ir a los lugares del valle donde no hay evangelio. Señor, coloca en nuestros corazones la expresión del apóstol Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Te ruego por los ancianos Jaime, Rodrigo, Mario, los pastores César, Daniel, Edwin, Frankie, José, Orlindo, Fabio, Pastor Leo, todos aquellos que hacen parte de nosotros, que nos permitas humillarnos delante de tu presencia, reconocer que solo somos embajadores y pon tu evangelio en nuestros labios. Señor, gracias, porque por fe, en este mismo momento, si a ti te place, puedes salvar, restaurar. Yo te ruego
por el corazón de este matrimonio, de esta futura pareja, que los restaures en tu amor, que les concedas gracia para afrontar su situación. Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra, tú eres digno de todo servicio, tú eres digno de toda buena obra, y eres tan digno que haces morada en nosotros. Eres tan precioso que estás orando a la diestra del Padre por nosotros. Eres tan increíble que tú nos has dado entrada al lugar más increíble, pero que al mismo tiempo más despreciamos al dejar de orar. Permítenos orar simple y llanamente porque queremos tener comunión con nuestro Santísimo Rey. Señor, trae un avivamiento a esta iglesia para que el grupo de evangelismo no solo sea un nombre, haya un fervor, para que muevas a nuestras damas también a reunirse como hermanas, para unirse, para amarse, para honrarse, para cuidarse alrededor de tu palabra. Bendice este viernes que tenemos la reunión de caballeros. Señor, pone en los labios de nuestro anciano Jaime a Cristo y que sea Cristo hablándonos el sábado. Permítenos amar la iglesia, involucrarnos más en ella, honrarla. Porque no hay más preciosa familia que los que están aquí sentados a mi alrededor. Tesoros tuyos, mi familia, mi sangre. Bendito sea, Señor. Danos, como siempre, Señor, 2 minutos en silencio para reconocer nuestro gran y glorioso Salvador. Y trae vida, Señor, a quien tú sabes que necesita vida. Oremos. Y Señor de los cielos, hoy el mundo celebra el Día del Padre, pero tú eres el único Padre que hoy nos regaló a su Hijo para tener comunión contigo. Así que, Señor, dale vida a los muertos en esta mañana. Y por favor, te ruego con toda mi alma, devuélvenos cada vez más el Evangelio. Pon el Evangelio en los predicadores. Pon el Evangelio en la boca de los padres aquí presentes para discipular a sus familias. Danos más fe para creer, Señor, que cada vez que oramos estamos en tu misma presencia. Papá, te amamos. Te damos gloria y honra. Gracias por tu precioso Hijo. Y permítenos levantarnos hoy de aquí muy amados, muy perdonados, muy restaurados. Y si hay algún cojo, Señor, que estaba muerto, como en el caso de Pedro, permite que hoy pueda salir levantado, saltando en un pie, uniéndose a esta iglesia para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.